Vamos entonces a continuar con la exposición de los conceptos teóricos del curso. En esta sesión, pues, después de haber visto los divisores de voltaje, divisores de corriente, transformación de fuentes y transformación Y delta, que son métodos de análisis de circuitos, básicamente muy orientados a la simplificación de las topologías hasta llevarlos a circuitos de pocas mallas o pocos nodos. Dependen mucho de la intuición y de la experiencia que uno tenga haciendo análisis y diseño de circuitos eléctricos, ¿cierto? Hoy vamos a ver entonces dos técnicas que no dependen tanto de esa intuición y que siempre nos van a ofrecer un camino garantizado de poder resolver de forma correcta todos los voltajes y corrientes en los elementos de un circuito, que es finalmente lo que buscamos cuando se hace análisis, ¿cierto? Antes de eso, pues toca introducir un poquito de terminología adicional a la que ya conocemos. Cuando ustedes escuchan el concepto de nodo, pues saben de qué les estoy hablando. Cuando saben que es un lazo, saben de qué les estoy hablando, pero hay otros conceptos adicionales que necesitamos identificar y que es importante que los tengamos en cuenta para poder entender de forma más clara, o de forma clara, pues. Entonces empezamos por aquí con el concepto de circuito planar. Circuito planar, pues básicamente es un circuito que se puede dibujar sobre un plano sin que ninguno de los elementos en el circuito se cruce, como es el caso, por ejemplo, aquí de la resistencia 7 y la resistencia 8. Vemos que se están cruzando en este punto, por ende puede confundirse uno y creer que es un nodo adicional, o simplemente uno no sabe cómo estaría fluyendo la corriente si uno le pidieran, por ejemplo, identificar los lazos y las mallas del circuito, ¿cierto? Los lazos, vamos a hablar de los lazos. Sin embargo, pues uno puede hacer un redibujo de ese circuito respetando las conexiones, que todo se iba conectado en la forma en la que estaba, ¿no? Por ejemplo, la resistencia R2 entre estos par de nodos, la resistencia R7 va a estar, por ejemplo, conectada entre este nodo y acá, este nodo y acá, este nodo de acá, perdón, que es lo mismo que estaba pasando acá. Entonces, este circuito de acá y este circuito de acá son el mismo circuito, solamente que redibujados. Al hacer ese redibujo, pues nos damos cuenta que se supera el problema del traslape, no hay ningún cruce, y puedo fácilmente identificar, así no sean pues cuadraditas como estamos acostumbrados, pero podemos identificar que aquí hay un lazo, que aquí hay otro lazo, podemos trazar todos los lazos que queramos, ¿cierto? Si le hiciéramos este mismo análisis a este circuito, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que yo puedo redibujar este circuito, ¿sí? Podría, por ejemplo, estirar esta resistencia 8 y lo mismo hacer la resistencia 10, igual va a quedar conectada entre este nodo y este nodo, pero no van a haber cruces. Sin embargo, si yo intento hacerlo con la resistencia 9, cuando la estire, pues voy a tenerla por acá, pero va a estar cruzada por acá. O si la intento estirar del todo por acá por fuera, pues igual me va a quedar cruzada con la resistencia 8, ¿cierto? Entonces, no importa lo que haga, ya sea la resistencia 7 o la resistencia 9, no voy a poder dibujar este circuito sobre un plano, ¿cierto? Por lo tanto, este circuito no es planar. ¿Para qué es importante esto? Pues precisamente para poder identificar correctamente los lazos del circuito. Ya vamos a ver más adelante por qué. Entonces tenemos conceptos nuevos. El concepto de nodo ya lo conocemos, pero tenemos este concepto de nodo esencial, que básicamente es un nodo que se le unen 3 o más elementos, es decir, es un nodo donde hay bifurcaciones de la corriente, ¿sí? Hemos dicho que esos son los nodos que nos brindan información. En este caso, cuando se utiliza la ley de corrientes de Kirchhoff, porque es un nodo donde la sumatoria me va a aportar información, va a ser una ecuación útil, porque no va a ser una corriente que entra y es igual a la que sale, sino que simplemente va a ser una sumatoria de corrientes que son diferentes, ¿cierto? O sea, en este caso pues sería que la corriente 1 es igual a la corriente 1, pues no me sirve nada hacer eso en un nodo donde solo hay dos elementos conectados, pero en un nodo
Donde hay más elementos conectados, pues obviamente voy a tener más información. El concepto de rama, pues ya lo hemos visto, es cada uno de los elementos del circuito. El concepto de rama esencial, pues es una rama, ¿cierto? Un camino que conecta dos nodos esenciales. Vamos a ver ahorita un ejemplo en la siguiente diapositiva. El concepto de lazo, pues ya lo tenemos claro, es un camino cuyo último nodo coincide con el nodo de partida. Y el concepto de malla, pues realmente es un lazo que no encierra ningún otro lazo. Eso se puede ver más fácilmente acá, hay varios ejemplos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nodos, ¿cierto? Algunos de esos son esenciales y otros no, ¿cierto? Por ejemplo, el nodo A no es un nodo esencial, no hay sino dos elementos conectados. El nodo B es un nodo esencial, ya hemos visto y hemos explicado varias veces que este nodo corresponde al nodo B, al igual que este. Por ende, pues por ejemplo en el nodo B hay 1, 2, 3, 4 elementos conectados, si conté bien, 1, 2, 3, 4, ¿sí? En el nodo E hay 1, 2, 3 elementos conectados, en el nodo G hay 1, 2, 3, 4 elementos conectados, en el nodo C hay 3 elementos conectados. Entonces, esos nodos son nodos esenciales y los nodos esenciales serían el nodo A y el nodo F, ¿cierto? Está el concepto entonces de rama esencial. Rama, bueno, ramas son todos los elementos del circuito, esta es una rama, esta es otra, esta es otra, esta es otra, etcétera, etcétera. Y las ramas esenciales, por ejemplo, serían la rama R5, que está conectando el nodo esencial B con el nodo esencial E. La rama R6, que está conectando el nodo esencial E con el nodo esencial G. La rama R7, que conecta el nodo esencial B con el G. La rama formada por el elemento R2, R3, ¿cierto? Que conecta el nodo C con el nodo E, y etcétera, etcétera. Pues aquí pueden ver varios ejemplos de todos los elementos. Ahora, los lazos, ¿cierto? Pues los lazos, hemos visto que este es un lazo, el lazo ABEC, o el lazo ABGFCA. Son todos lazos y puedo formar, pues en este caso, un montón, ¿cierto? Si trazo todos los caminos posibles sin repetir ningún nodo. Pero las que importan básicamente aquí son las ramas, perdón, las mallas. Las mallas entonces son todos estos lazos que no encierran ningún otro lazo, siempre son fáciles de ver. Por eso es fundamental, por ejemplo, que para yo poder identificar las mallas correctamente sea un circuito planar, ¿cierto? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, no hay sino esas 4, listo. Ya las otras cosas pues podemos jugar un poquito y ver y tratar de identificar todas las cosas que queramos, listo. Entrando en materia entonces ya con el análisis nodal, habíamos dicho entonces que es un método que no requiere tanto de la intuición, sino de seguir unos pasos de forma sistemática, y podemos encontrar de esta forma todas las tensiones y corrientes de cualquiera de las ramas del circuito. Entonces, en este caso funciona para circuitos planares y no planares, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es elegir un nodo de referencia, o también conocido como tierra. ¿Cuál de esos nodos? Pues entonces, bueno, de hecho, yo creo que aquí faltaría decir primero que lo primero que hay que hacer es identificar todos los nodos esenciales, ¿cierto? ¿Ok? Y después, dentro de esos nodos esenciales, escojo uno como nodo tierra o nodo de referencia. Más adelante pues vamos a ver en el ejemplo a qué corresponde esto. Y etiquetarlos, los nodos restantes, y proceder a hacer una sumatoria de corrientes de Kirchhoff, aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en cada uno de los nodos esenciales restantes. En este caso entonces yo puedo decir que siempre para hacer análisis de un circuito, la cantidad de ecuaciones que voy a tener va a corresponder a al número de nodos esenciales menos 1, porque pues selecciono todos los nodos esenciales, selecciono uno como tierra, por ende solamente me quedan las incógnitas restantes, ¿listo? Ahora, más adelante vamos a ver que obviamente cuando aparecen fuentes dependientes, ahí va a aparecer una ecuación adicional, pero hemos visto que siempre hay que poner la ecuación de dependencia.
pues es simplemente escribir esa relación y ya, pero pues eso implica que va a aparecer una incógnita adicional, ¿cierto? Ok, ahí ya como un poquito de cultura general, el asunto del nodo tierra, desde el punto de vista físico, eh, que hemos dicho que la tierra del circuito o que el polo a tierra, si han escuchado alguna vez eso, y de hecho de ahí viene por ejemplo que los tomacorrientes, al menos según la normativa en Colombia, tienen tres patas, tres conexiones. Una de esas corresponde al nodo tierra, ¿cierto? Ese nodo tierra es el nodo por el cual, o el lugar por el cual se va a dirigir las sobrecargas de corriente, pues las sobrecorrientes, cuando hay, por ejemplo, que cae un rayo o hay un cortocircuito por daño en un transformador o un cortocircuito dentro de la casa, pues va a ocurrir una situación no deseable que va a ocurrir, que va a causar sobretensiones y pasos de corrientes muy altas por lugares que no quisiéramos. Entonces, para evitar eso, como hemos visto que la corriente se va a ir por el lugar donde hay menos resistencia, pues lo que se hace es enterrar una varilla de cobre o varias varillas de cobre, según la disposición, en la tierra, de tal forma que cuando haya mucha corriente, la corriente pues se va a ir por ahí porque va a ser un lugar donde va a haber menos resistencia, ¿cierto? Solo material conductor, pum, la corriente se va a ir toda por ahí y no se va a ir por el televisor o por la nevera o por el computador o etcétera, etcétera, cualquier dispositivo que esté conectado a la red eléctrica. Y en este caso vamos a, en lo posible, prevenir el daño del dispositivo, ¿cierto? Entonces, si su constructor de su casa fue responsable, seguramente va a tener el nodo tierra, si no, pues entonces se hizo loco y no lo puso y van a tener problemas en el caso de que hayan rayos o problemas de cortos circuitos en sus casas, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta, pueden profundizar un poquito más a esto, a los que les gusta pues el asunto de, de ver cómo funcionan en la realidad, cómo son estas varillas, por ejemplo, por lo general son varillas casi de 2,5 metros, son grandes, pues es un montón de cobre ahí que se entierra para que no haya pues problemas de que esa corriente se vaya a ir por donde no es. Del punto de vista pues como de los símbolos, de la simbología, pues podemos encontrarlas de esta forma. Por lo general esta de acá, que es identificada con el nodo como C, implica, se usa para como planos de circuitos, donde uno va a decir que debe ir la tierra física, es decir, la varilla enterrada en la tierra o la red de varillas enterrada en la tierra. Este es el esquema pues como más usado, por lo menos que yo he visto que se usa más, tanto en los libros, pero también a veces se usa solamente sin las dos barritas acá, solamente una línea perpendicular a otra que implica pues la tierra, ¿cierto? De la forma en la que se etiqueta pues el nodo tierra. Vamos a ver entonces en un video adjunto porque es para que vean vamos a rayar cómo se hacen las ecuaciones del circuito y aquí pues no tengo la herramienta indicada para hacerlo en caliente aquí sobre la pantalla, listo. Entonces con este circuito vamos a utilizarlo de ejemplo para calcular las tensiones en cada uno de los nodos. Pero básicamente para que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Lo que les he dicho siempre, entonces analizar antes de empezar. Entonces la idea es encontrar prácticamente todas los voltajes y las corrientes en todos los elementos del circuito donde no las conozcamos. Entonces en este caso, por ejemplo, vamos a tener 1, 2, 3 nodos esenciales. Por ende, entonces uno de esos lo seleccionamos como tierra y encontramos los potenciales en los otros dos. Entonces solo vamos a tener dos ecuaciones, no hay fuentes dependientes, entonces no hay ningún problema. Dos ecuaciones, con dos ecuaciones puedo resolver y encontrar todos los voltajes y corrientes de este circuito. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces ese es el análisis que hay que hacer. La otra cosa, pues entonces, ¿cómo selecciono la tierra? Pues la tierra la voy a poner donde yo quiera, cualquiera de los nodos esenciales puede ser nodo tierra, pero pues digamos que yo para facilidad voy a ponerla de tal forma que me minimice los nodos en donde no conozco la tensión. Entonces, por ejemplo, si yo la conociera, si yo la colocara en este nodo de acá, va a pasar que no voy a conocer la tensión, entonces ni en este nodo, ni en este nodo, ni en este nodo de acá, ¿cierto? Lo único que yo puedo saber es que, por ejemplo, que este nodo de acá, el voltaje de acá es
de este menos este es 30 voltios, pero no conozco el nodo de acá, el voltaje de acá. Sin embargo, si yo pusiera la tierra aquí abajo, de una vez automáticamente voy a decir que el voltaje en este, el potencial en este nodo es 30 voltios, ¿cierto? Pues la diferencia de potencial en este nodo es de 30 voltios, me quedarían los otros. Entonces es importante conocer eso, ya vamos a ver en el ejemplo, pero les dejo pues como para recalcarles, analizar muy bien, calcular cuántas ecuaciones voy a tener para poder elegir cuál es el mejor método de análisis. En este caso pues hemos visto análisis nodal. Para este circuito únicamente con 2 ecuaciones puedo resolver todo, listo. Entonces los invito a ver el video con la solución. Ok, en análisis por mallas, el otro método también es una forma sistemática de encontrar los voltajes y las corrientes en todos los elementos del circuito, pero en este caso, a diferencia del análisis nodal, solamente se puede aplicar en circuitos planares. ¿Por qué? Pues ya vimos que en un circuito no planar no es fácil identificar las mallas. Entonces, al presentarse esa dificultad en la identificación de las mallas, pues no va a poder hacer las ecuaciones de mallas. Listo. ¿Qué hay que hacer? Entonces, primero identifico las mallas y una vez identificadas las mallas, asigno las etiqueto y asigno corrientes a cada una de esas mallas, que es lo que necesito encontrar. Ahora, puede pasar que algunas de esas mallas posean fuentes de corriente. Por lo tanto, si la fuente de corriente únicamente está compartiendo una malla, la corriente de esa malla va a ser igual a la corriente de la fuente de corriente, ¿cierto? Entonces ahí ya el número de ecuaciones va a ser está pues restringido por la cantidad de mallas menos la cantidad de mallas en las que no conozca la corriente, ¿cierto? Entonces también, por ejemplo aquí tenemos 3 mallas, no tengo ninguna fuente de corriente en ninguna de las mallas, por lo tanto desconozco la corriente en cada una de las mallas. Con esas relaciones, como vamos a ver en el ejemplo es resuelto, vamos a podernos dar cuenta que con 3 ecuaciones en este caso, vamos a poder resolver el circuito, encontrar todos los voltajes y las corrientes en todos los elementos. Ahora, nuevamente, si yo fuera a hacer el análisis, aquí, ¿cuántos nodos esenciales tengo? Tengo 1, 2, 3 nodos esenciales, 3 mallas. Ya sé que por nodos, por ejemplo, solamente necesitaría 2 ecuaciones, por mallas voy a necesitar 3 ecuaciones, ¿cierto? Entonces, de ahí como que empieza uno a construir su método de análisis eficiente, muchachos, ¿cierto? Porque pues digamos que hay una parte operativa que hay que hacerla porque hay que conocer los valores, que es importante saber que obviamente entre más operaciones yo tenga que hacer, más probable es que me equivoque. Es normal, sea quien sea, cualquier persona en el mundo. Entonces, entre menos operaciones, si yo puedo restringir la cantidad de operaciones que voy a hacer desde el principio, pues mucho mejor. En este caso, por ejemplo, sería mucho más práctico, mucho más eficiente, porque solo voy a tener 2 ecuaciones si lo hago por nodos y voy a tener 3 ecuaciones si lo hago por mallas. Ya el asunto que si me gusta más un método u otro, pues no sé, no les recomiendo que se casen con el uno con el otro, les recomiendo que conozcan las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos y pues escojan cuáles utilizar. ¿Listo? Aquí pues se proponen unos ejercicios muy sencillos, la idea es que lo resuelvan, utilizando siempre, por favor, insisto, primero haciendo análisis, a ver qué es más fácil. En este caso, por ejemplo, tengo 2 nodos esenciales, tendría solamente una ecuación, 2 mallas tendría 2 ecuaciones. Nuevamente, por ejemplo, aquí ya no es tan fácil, ¿cierto? Aquí ya tengo 4 mallas, en 2 mallas conozco la corriente, perdón. Tendría 2 ecuaciones para resolver todo el circuito, está bien. Por nodos, pues entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5 nodos esenciales, en los cuales pues en teoría sería 4 ecuaciones de entrada. Faltaría ver dependiendo de cómo escojan la tierra en qué nodos van a conocer el voltaje, pero sin embargo al parecer pareciera que es mucho más fácil hacerlo por mallas que por nodos este ejercicio, ¿cierto? Aquí la misma cosa, ¿cierto? Ya cada uno hace su análisis y resuelve como de la forma más eficiente. Siempre traten de ser eficientes en sus soluciones
y de pensar muy bien y trazar el plan de solución, muchachos. O sea, no empiecen a rayar y hacer un poco de ecuaciones y no darse cuenta si van bien o van mal. En ocasiones anteriores les he mostrado pues métodos de saber si voy bien, ¿cierto? Que cuando calculo las resistencias en paralelo, entonces me tiene que dar más chiquita, que las sumatorias de las potencias pues tienen las potencias consumidas y las potencias entregadas tienen que ser iguales, bueno, etcétera, etcétera, que las corrientes que se van por un lado, dependiendo de ciertas cosas, pues me van a decir si voy bien o si voy mal, bueno, etcétera, etcétera. Sin embargo, insisto pues, con los métodos de nodos y mallas, pues no tienen que pensar en eso. Lo único que tienen que estar juiciosos y poner mucho cuidado es en la correcta identificación de los nodos esenciales y en la correcta identificación de los mallas y obviamente no dejarse enredar por el asunto de las polaridades y esas cosas que ya hemos hablado muchas veces y que pues hemos recalcado pues en los ejercicios que hicimos, ¿cierto?